Muy buenas, soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Y siempre es un placer traerte nuevos capítulos, nuevas historias y nuevos contenidos que espero por lo menos te entretengan un ratito, que es lo que siempre suelo decir y espero que, la verdad, así sea. Hoy creo que este va a ser uno de los capítulos donde también vas a aprender un poco más y vas a conocer cómo es la estructura de una entidad como es la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Porque dentro de Conversaciones Francas, el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, he tenido la oportunidad de mantener una charla con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. Y ojo que es la primera presidenta de una entidad portuaria, en este caso de esta entidad portuaria en Las Palmas, tras 140 años de historia. Así que también pues es lógico que le hayamos podido dedicar unos minutos a Beatriz Calzada para conocer en profundidad quién es y también cuáles son esos proyectos que tiene en mente para desarrollar de cara al futuro en los puertos de Las Palmas. Así que como siempre te invito a quedarte, a estar un ratito escuchando atentamente lo que te contamos en este podcast y estoy seguro de que te va a gustar este nuevo contenido de World Media. Y forma parte también de estas conversaciones francas de la Zona Franca de Gran Canaria, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por formar parte de estas conversaciones francas donde, pues durante la primera temporada, sobre todo, y luego retomaremos este asunto, se hizo una petición y una reclamación de la necesidad de que hubiera una mujer al frente de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero la primera pregunta, ¿qué se siente al ser la primera mujer en presidir un puerto que tiene, pues, 140 años? Bueno, pues evidentemente mucho respeto, mucho respeto. Es un reto impresionante, un reto para mí maravilloso. Me encanta porque además siempre me ha gustado el puerto, con lo cual es como, bueno, pues he llegado a un sitio donde siempre me ha gustado estar, no presidiendo la autoridad portuaria, pero sí en el puerto y me lo tomo también con mucha responsabilidad porque sé que hay muchos ojos también mirando y viendo a ver cómo me muevo, bueno, pues un poco para quitar quizás en algunos que quedan esos miedos de si una mujer es capaz o no de asumir este reto, y yo estoy más que convencida de que no yo, cualquier mujer es capaz de asumir este reto. Y por eso con mucha responsabilidad, un orgullo, un honor que me haya tocado a mí, porque en algún momento le tenía que tocar a alguna y me ha tocado a mí, y sobre todo intentando que la próxima persona que ocupe la presidencia de la autoridad portuaria, pues si es posible que también sea una mujer. Claro, que tampoco acotamos, ¿no? La presidencia de Beatriz Calzada, que quien dice 4, dice 6, dice 8, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, estos son puestos políticos y los que llevamos ya tiempo en política sabemos que a veces sabes cuándo entras, pero no cuando sales, y tenemos que estar preparados para salir, pues cuando sea. Bueno, precisamente comentaba que fue en el año 2021 cuando la primera mujer que dirigió una empresa consignataria en el puerto de Las Palmas, Caridad Cuyás, en este podcast, se preguntaba, ¿para cuándo una mujer presidenta del puerto de Las Palmas? ¿Qué le puede decir a ella y a todas aquellas que lo han pedido durante tantos años? Sí, no, además, Cari Cuyás, bueno, yo he tenido la suerte de poder hablar con ella personalmente, ella de felicitarme, pero yo creo que es una felicitación colectiva hacia lo que representa el que una mujer esté aquí, y además Cari Cuyás es un referente en el puerto, precisamente por ser una de las primeras mujeres en este sector tan masculinizado y además no solo por el hecho de ser mujer, sino por lo que ella hizo en este puerto. Entonces, bueno, pues al final es una pequeña victoria de lo que nos supone, ¿no? En nuestra lucha como mujeres, de poder decir aquí estamos y podemos llegar a estos sectores tan masculinizados, pero además con absoluta normalidad, que al final es de lo que se trata, que esto se asuma con normalidad como cualquier otra cosa en la vida, y es, bueno, pues un reflejo más de lo que está cambiando la sociedad, en la que ya las mujeres pues podemos llegar a donde nosotras queramos llegar y no donde algunos se empeñen en colocarnos. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Beatriz Calzada. ¿Quién es Beatriz Calzada? Bueno, pues
Pues, ¿quién es Beatriz Calzada? Pues nada, una persona normal y corriente. Soy abogada, yo creo que abogada de vocación, y además lo llevo en los genes. Mi abuela decía que no quería abogados en su familia, y nos reímos en la familia porque en los Calzada Fiol otra cosa no hay, pero abogados muchos. Y siempre nos lo tomamos con mucho humor. Yo creo que me venía un poco en los genes, ¿no? Esa rama. Y además no me arrepiento, me gusta, porque creo que es uno de esos estudios que me ha permitido, no solo en la parte profesional, dedicarme al tema de la abogacía en determinados momentos de mi vida, sino además en la parte política también. Creo que esos estudios me han ayudado mucho, ¿no? El saber leer, interpretar y conocer pues todo el tema jurídico, normas, leyes, sentencias. Bueno, eso realmente ayuda. Y bueno, a nivel profesional, pues en un momento dado me decanté por el urbanismo. Realmente me vino dado, no es algo que elegí, pero de repente me lo encontré. Y el urbanismo y la ordenación del territorio, y realmente es un sector del que me enamoré. Me encantó, más la parte de ordenación territorial que del urbanismo. Y bueno, he dedicado parte de mi vida profesional a eso como técnico, y bueno, creo que me ha dado una enseñanza y una capacidad además de conocer el territorio y de ver las cosas con perspectiva territorial, que creo que es importante, la importancia de planificar, pero de entender el territorio en su magnitud y cómo afecta cada decisión que tomamos en nuestras vidas sobre donde vivimos, sobre nuestro territorio. Y bueno, al final he ido compaginando esa parte profesional con la parte política, donde he ido pasando por distintos sitios, que al final, bueno, pues son todo aprendizajes y experiencias maravillosas. Y bueno, y al final, pues hoy por hoy me encuentro donde me encuentro, que es en el puerto. Entonces, siendo, digamos, profesional del área urbanística, amante, ¿no?, de saber más sobre el territorio, cuando llega a la presidencia del puerto, lo primero que hace es mirar un mapa y saber qué es el puerto, donde tenemos más, donde tenemos menos, qué se puede hacer con este territorio. ¿Ha sido de las primeras cosas que ha hecho cuando llegó? Sí, lo primero fue ya por defecto profesional, es la planificación. ¿Qué es lo que hay planificado? Porque yo entiendo la vida en este sentido a base de planificar, ¿no? De ver qué es lo que hay y hacia dónde vamos, y cuál ha sido el recorrido. Y efectivamente, de poner un zoom amplio para poder ver con perspectiva no solo el Puerto de la Luz, también Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga, bueno, Salinetas, que siempre que nos olvidamos porque está prácticamente dedicado a lo que está dedicado, pero poderlos ver en perspectiva, para ver efectivamente hacia dónde tienen que caminar nuestros puertos, cómo podemos reordenar esos espacios, cómo podemos hacer esa conjugación y esa unión puerto-ciudad, que eso al final tiene una parte importantísima de urbanismo puro y duro, y creo que en ese sentido, pues evidentemente me va a resultar más sencillo por mi trayectoria. Pero lo primero fue eso, sacar planos. Además, lo primero que hice fue pedir planos de todo para empezar a colocarme y a ver cómo podemos reordenar y optimizar y ser más eficientes. Bueno, y antes de eso, y antes de esa planificación, y cuando le dicen a Beatriz Calzada que va a ser la presidenta del Puerto de Las Palmas, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Primero fue un vértigo de decir en serio. Porque cuando me lo plantean como una de varias opciones y me dicen, no, y existe esta opción, realmente me quedé en blanco. Fue como, en serio, o sea, en serio vamos a poder optar a esto, ¿no? No ya yo como persona, sino como organización política, el decir, qué bien, ¿no? Porque era algo que llevábamos mucho tiempo intentando reclamar, porque yo creo que nuestra visión nacionalista, ¿no? de intentar tener más autogobierno, de que las decisiones se tomen aquí, pues era importante el poder estar en el puerto y ver qué opciones, ¿no? qué opciones teníamos. Y a nivel personal, de entrada fue un poquito de vértigo, de hormigueo, qué reto, ¿no? Porque yo creo que si te ofrecen algo de esto y no te impresiona, no sabes realmente lo que tienes entre manos, ¿no? A lo que te enfrentas, y efectivamente creo que es así, ¿no? Es un puesto que impone por la responsabilidad que
que conlleva el puerto, es el motor económico, no solo de Gran Canaria, sino yo siempre lo digo y espero no ofender a nadie, pero es el puerto el motor económico de toda Canarias. Todo entra, todo sale por nuestros puertos y por este puerto en particular. Y hay que ser consciente de eso y de que cualquier decisión que tomes, las repercusiones que tienen son muy importantes. Claro, un exceso de confianza es un mal compañero de viaje. Sí, nunca. Creo que precisamente peco por lo otro. Yo soy de esas personas que cuando tomo una decisión, la tomo convencida de la decisión que estoy tomando, pero siempre intento mantener un resquicio de duda, ¿no? De decir, oye, puede haber una solución mejor o te puedes estar equivocando, porque creo que es lo único que nos permite, si efectivamente hay algo mejor, reconocerlo y reconducirlo. Si yo peco de exceso de confianza, de decir, sí, esto es así, y estoy convencida, creo que es un error, ¿no? Es un error y, como digo, las repercusiones de los errores en el puerto tienen una magnitud importante. No abandonamos el plano personal porque me gustaría saber, y creo que también al oyente de Conversaciones Francas le gustaría saber, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Beatriz Calzada del puerto? Pues de pequeña porque mi padre trabajaba en una consignataria, y además era una de las consignatarias potentes en aquel momento en el puerto, y yo no sé por qué mi padre me solía traer al puerto, es decir, en general a todos los hermanos, pero yo recuerdo venir muchos sábados que a lo mejor pues venía un barco y al estar en una consignataria pues evidentemente había que estar allí para darle los servicios que necesita el barco, y recuerdo más de un fin de semana de estar allí en el muelle, además en el muelle grande, pues sentada o mirando los barcos con mi padre o mi padre llevándonos en el coche, y a mí en particular, explicándonos, pues esto es un barco que viene de no sé qué, este viene de no sé cuánto, enseñándonos la bandera o el tipo de barco cuando venían pues todos aquellos petroleros, la flota pesquera, que venía la japonesa, que eran unos barcos imponentes, y todo lo que eso conllevaba. Y ese es, yo creo que mi primer recuerdo del puerto, pero como digo, siendo bastante pequeña. ¿Y qué le diría ahora Beatriz Calzada a esa niña, siendo presidenta? Y... No tengo ni idea, es un... mira dónde está. Claro. No lo sé. Realmente, bueno, es curioso, ¿no? Yo cuando lo pienso, pues toda esa trayectoria y de repente verme ahí es como... Pues fíjate, yo siempre he pensado que si no me hubiese dedicado a la política tan jovencita, porque yo entré muy, muy joven, empecé ya con el tema de la política, posiblemente hubiese terminado en el puerto, en otro ámbito, obviamente, ¿no? En algún otro espacio, porque siempre me ha atraído y siempre me ha gustado, y además porque creo que siempre he sido consciente de la importancia del puerto. Bueno, de entre los proyectos que tiene en mente para esta presidencia, ¿cuál cree que va a ser uno de los más difíciles de sacar adelante? Uno en concreto no lo sé, es decir, tenemos allí proyectos de obras, de las ampliaciones que quedan, que tendrán su complejidad, porque evidentemente aquí cada vez que tenemos algún proyecto de obra, pues siempre hay algún tipo de recurso y tal, es decir, a nivel técnico. Pero a nivel, yo creo que de importancia del puerto, lo fundamental que vamos a sacar es el plan estratégico del puerto. ¿Por qué? Porque el plan estratégico va a ser lo que va a marcar, o lo que nosotros queremos que marque, el camino del puerto de aquí a 20, 30 años. Para mí ese va a ser el proyecto más importante. Si nosotros somos capaces de sacar un plan estratégico, en el sentido que hemos pensado que esté participado por toda la comunidad portuaria, pero también la extraportuaria, es decir, todas aquellas administraciones, sectores que no siendo eminentemente portuarias sí tienen algo que decir y que les afecta al puerto. Si nosotros conseguimos sacar ese plan participado por todos, creo que tendremos la herramienta más potente que pueda tener este puerto, y que además va a tener la fortaleza de sobrevivir a los presidentes o presidentas que haya en el puerto. Es decir, creo que no podemos pecar en el puerto de tener proyectos cortoplacistas, proyectos a 4 años para que el presidente, o en mi caso presidenta de turno, nos pongamos una medalla determinada, sino tenemos que ser capaces de mirar a muy largo plazo para poder empezar a poner ahora mismo todos los elementos que necesitamos correctamente
para dentro de 20, 30 años que este puerto no solo siga manteniéndose como está, que creo que eso ya sería un buen objetivo, sino que vaya más y que siga avanzando. Claro, y con la comunidad portuaria y extraportuaria. ¿Y cómo se logra un consenso o un plan o un proyecto de tal magnitud con acuerdo de todos? Porque entiendo que esa es la parte también difícil, Exacto. ¿no? Por eso hemos sacado el plan estratégico, lo que hemos sacado es el pliego. ¿Por qué? Porque sí entendimos que este plan no podía estar redactado desde dentro del puerto, por una simple cuestión de operatividad. No hay personal que podamos destinar con el empeño que nosotros creemos que hay que darle a esto, porque evidentemente no estarían haciendo el trabajo que tienen que hacer para poder destinarlo a esto, y por eso lo hemos sacado fuera, hemos sacado el pliego y esperemos que se presenten consultoras potentes. Después ya, pues evidentemente, con el concurso que se ha sacado, con esos pliegos, pues ya se determinará el más adecuado, pero sí creemos que merece la pena que haya consultoras potentes, que las hay, que lo vean atractivo, que se quieran presentar y que hagan precisamente ese trabajo, donde además, como digo, hemos insistido mucho en esa parte de diálogo y en esa parte de participación a toda esa, esa comunidad, la portuaria, pero también la extraportuaria. Bueno, ¿cómo de importante va a ser la economía azul en su presidencia? Ya es importante, es decir, esto no es una cuestión de aquí vengo yo a ponerme medalla, no, esto yo creo que de años atrás se han ido dando los pasos, en general yo creo que a nivel sociedad se va aceptando cada vez más la importancia de la economía azul. Creo que tenemos dentro del puerto hay un área de innovación que eso sí ya lo hemos hablado, para mí va a ser fundamental porque tenemos que ir por ahí en esa área de innovación, área de medio ambiente, tiene que ser fundamental y además hay ahora mismo muchas sinergias puestas sobre la mesa entre la autoridad portuaria, pero también entre la universidad, entre el ITC, Plocam, no me quiero dejar a nadie atrás, pero bueno, entre muchas otras administraciones y muchas empresas del sector privado que están trabajando, incluido Clastra Marítimo, por ejemplo, en todo esto que tiene que ver con la energía, todo lo que es la economía azul, economía circular también azul. Y para mí esto es fundamental. Como digo, ya se están trabajando en proyectos que venían de atrás y que vamos a seguir impulsando, y estamos preparando siempre en unión con otros más proyectos porque creemos que efectivamente es que tenemos que ir por ahí. Sin duda. Bueno, estamos en la Zona Franca de Gran Canaria, en este podcast de Conversaciones Francas. Y una pregunta que suele ser habitual, ¿no?, a los invitados o invitadas es cómo es su relación con la Zona Franca, y en el caso de Puerto de Las Palmas y en el caso de Beatriz Calzada, ¿cómo es esa relación entre el puerto y la Zona Franca? Pues yo creo que tiene que ser una relación francamente mejorable. Es decir, no podemos entender la Zona Franca como un ente aislado del puerto, están además ahí físicamente al final del puerto, y si no vienes aquí es como que no pasas por aquí. Y eso no es entendible. Creo que ha habido una relación, obviamente una relación, porque la Zona Franca pertenece evidentemente al puerto y el puerto tiene que pertenecer a la Zona Franca, pero creo que, y de hecho, bueno, pues ya hemos hablado con el presidente y mantendremos distintas reuniones para buscar esos canales y buscar esas herramientas para que realmente haya esa unión, porque para mí no concibo que no estemos unidos. Es decir, la Zona Franca es un potencial enorme que tenemos que saber utilizar, que tenemos que saber potenciar, porque es bueno para el puerto, pero es que es bueno en general para toda Canarias. Entonces, es algo que tenemos históricamente, es verdad que llamado de distintas maneras y con distintas vicisitudes históricas, pero al final tenemos esta Zona Franca que representa un derecho de los canarios recogido en nuestro REF, en nuestro Estatuto de Autonomía, que está aceptado también por la Unión Europea, ese hecho diferencial canario que se refleja en esta Zona Franca y que por lo tanto tenemos que saber utilizarlo, yo creo que todavía mucho mejor. ¿Hay algún proyecto que se pueda adelantar o algún proyecto en mente entre ambas entidades? No, todavía no. Hemos quedado en sentarnos, y además será próximamente, precisamente para retomar algunas cosas que quedaron por ahí. Y bueno, ya los iremos anunciando en su momento. Bueno, también tengo que preguntarle a Beatriz Calzada por el puerto deportivo Marina Las Palmas, o conocido como el Muelle Deportivo, porque hay una ampliación de atraques y cambios y proyectos.
¿Se ve ejecutable, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, hace un tiempo se presentó, quedó desierto el concurso? Claro, es un proyecto también bastante ambicioso, ¿no? Sí, aquí yo creo que hay dos cosas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no hay ningún puerto de interés estatal en España que gestione una marina, en este caso una dársena de embarcaciones menores como tal, como existe el muelle deportivo, y por lo tanto lo que se conmina a la autoridad portuaria en su momento es a sacar esa gestión. Esto se hace a través de un concurso donde efectivamente no solo es la gestión de lo que es la marina, por entendernos todos, el muelle deportivo, sino además lo que conlleva una ampliación de atraques y una serie de obras que no solo es para habilitar ese aumento de atraques, sino también porque son unas mejoras para el muelle deportivo y para el servicio que se presta. Bueno, tristemente, dicho de alguna manera, efectivamente ese concurso queda desierto. Bueno, pues porque las empresas que podrían tener cierto interés pues no lo ven atractivo por distintos motivos. En estos momentos lo que estamos es estudiando ese proyecto que se presentó. Hay alguna empresa que se ha demostrado interés en ir por adjudicación directa, que es una herramienta jurídica que existe en el año en el que se declara desierto. La ley permite que alguna empresa pues, que pueda presentarse a adjudicación directa, pero obviamente tiene que cumplir con los pliegos que se presentaban en el concurso. En ese momento, bueno, pues está en ese proceso de análisis de eso que se ha presentado, a ver si cabe o no cabe, y si no, pues obviamente nos tendremos que ir a otro concurso. Y en ese otro concurso lo que tenemos es que ver y analizar por qué falló el primero, en qué se falló, qué es lo que hizo que las empresas no lo encontrasen atractivo para poder presentarse y que se saque. En Canarias en general, en Gran Canaria en particular, hay una demanda altísima de atraques deportivos. Hay listas de espera en los muelles deportivos existentes, sean sobre todo los de puertos canarios. Hay una demanda y una lista de espera, y por lo tanto sí se entendía que ese aumento está más que justificado. Estamos hablando de cerca de 1000 atraques. Lo que ocurre es que hay que hacerlo bien y hay que poner, si me lo permiten, un producto en el comercio que sea atractivo para quien lo vaya a gestionar, porque van a tener que abordar unas obras importantes y después una gestión. Entonces hay que hacerlo atractivo. Pero yo creo que el muelle deportivo es una de las joyas que tiene Las Palmas de Gran Canaria, que tiene Gran Canaria con la ARC, la regata, donde creo que al final es lo que refleja lo que es el muelle deportivo, que es un punto de encuentro y de tránsito de navegantes de todos los continentes. Es una maravilla cuando vas allí y te ves a personas que vienen de puntos muy diversos de todo el mundo, y eso tiene un valor importante. Entonces tenemos que saber poner el muelle deportivo en condiciones adecuadas para seguir dando ese servicio. Ahora que estamos en Las Palmas, estamos en medio de la ciudad, muchos de los que han pasado por este podcast de Conversaciones Francas, sobre todo han reclamado eso, ¿no? El que se abra el puerto a la ciudad, que se acerque la ciudad al puerto. ¿Y qué se puede hacer para que esto se consiga y que realmente sea una realidad? Más actividades culturales, conciertos en el puerto, acercamiento a escolares. ¿Qué se puede hacer? Sí, yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene el puerto. De hecho, yo siempre digo que el puerto es el gran desconocido, fuera de los límites de la Guardia Civil, que cuando llegas al puesto de seguridad de la Guardia Civil, de ahí hacia afuera, el puerto es un gran desconocido. Lo conoce la gente que trabaja en el puerto, bueno, pues la gente de la isleta, obviamente por esa cercanía, Cebadal, pero es el gran desconocido. Muchas personas no saben lo que ocurre dentro del puerto, no saben el potencial laboral que existe dentro del puerto, y en ese sentido nos hemos marcado varios objetivos. Hay una primera, que hay una realidad. Ahora mismo hay unos requerimientos de seguridad que nos vienen impuestos al ser puerto de interés estatal, y además por el nivel de puerto de interés estatal que tenemos, unos requerimientos de seguridad muy altos que van a ir a más. Además, bueno, pues por todo lo que estamos viendo a nivel mundial, de todas estas cosas que desde hace ya un par de años estamos viendo, y lo que se está viendo, ¿no? Que pueda pasar en el futuro de conflictos, pues esos requerimientos de seguridad van a ir a más, lo que nos va a obligar a cerrar determinadas zonas del puerto. ¿Esto qué es lo que nos va a hacer? Nos va a obligar, y lo digo como algo muy positivo, a esas zonas que no tienen esos requerimientos de seguridad, nos van a posibilitar abrirlos más a la ciudadanía.
Es decir, ya que vamos a tener que cerrar unas partes, pues vamos a abrir el resto y vamos a abrir los más, que es en lo que estamos trabajando. Y también tengo que decir que, aunque haya sido lento, creo que en estos años también se han ido dando los pasos adecuados para que nos encontremos ahora en ese momento de poder ejecutar ese proyecto Puerto-Ciudad, que es el momento en el que estamos, en el que tenemos que ser capaces de poner a disposición de la ciudadanía toda esa zona del puerto que puede ser asequible. Estamos hablando de la zona desde el Parque Santa Catalina hasta lo que es la onda atlántica, ¿vale? Todo lo que es el muelle de Sanapú. Creemos que todo eso tiene que estar abierto a la ciudadanía. Tenemos ahí una oferta estupenda como es Poema del Mar, y al final de lo que se trata es crear ese entorno. Y en eso tenemos varias ideas en las que estamos trabajando. Nos tenemos que sentar con el ayuntamiento. Saben que lo primero que pasa es por desmantelar las naves del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, de la Cruz Roja, que ya tienen su sitio previsto en otra zona del puerto, para poder despejar toda esa zona y entonces ya empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es habilitar eso a la ciudadanía. Ahí hay un proyecto que es muy mío, pero no solo es muy mío, sino que fue algo que yo pensé y al final me he encontrado con que hay una asociación que lleva tiempo peleando por esto, y yo creo que tenemos que tener lo que es el Museo del Puerto. Creo que un puerto como es el Puerto de la Luz tiene que tener un museo que enseñe a la ciudadanía, pero también al turista que viene, qué es el Puerto de la Luz, qué fue, qué ha sido y qué será el Puerto de la Luz. Y también un espacio donde de alguna manera se rinda homenaje a todas esas personas que hemos tenido, los ilustres y los anónimos, que han hecho del puerto lo que es hoy en día. Y hay una cantidad de personas que tienen material, conocimiento, que tienen historias que creo que se lo tenemos que devolver a la ciudadanía, y en eso estamos ahí, en esa idea de ver cómo podemos finalmente materializar un puerto de la luz, y obviamente esa sería la zona, porque es esa zona de tránsito y de entrada al puerto para la ciudadanía. Saben que tenemos la terminal de cruceros, que ahora mismo se va a hacer una terminal muy potente, con Global Ports, y creo que va a dar todavía más, le va a dar más relevancia a toda esa entrada a la ciudad. Y como digo, yo creo que ahí hay una idea urbanísticamente muy bonita. Y después está la otra parte, no solamente esas visitas que se hacen, visitas de colegios, de colectivos, de asociaciones, pasan. Yo me he quedado asombrada de ver la cantidad de personas que pasan por el puerto, que van de visita. Además, tenemos ahí a unas personas que hacen las guías con un conocimiento del puerto que es envidiable, porque no solo conocen lo que hay, sino conocen el pasado del puerto, y entonces cuentan las historias del puerto, y creo que eso tiene un valor enorme que hay que mantenerlo. Sino lo que les decía, la formación, el poder enseñarles a nuestros chicos y a nuestras chicas que en el puerto tienen un futuro profesional, y que por lo tanto el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer junto con el Gobierno de Canarias es ofrecer esa formación a nuestros chicos y a nuestras chicas, y trabajar también con todos los sectores formativos que existen ahora mismo, públicos y privados, para poder formar a nuestra gente, y que con esos niveles altísimos que tenemos de paro en Las Palmas de Gran Canaria, pero en general en Gran Canaria, pues al final puedan encontrar ese empleo que necesitan, esa carrera profesional, que la encuentren en el puerto. Lo sitúo en el Puerto de la Luz, pero me vale lo mismo para Recife, para Puerto del Rosario, incluso para Arinaga. Sin duda un proyecto grande, ¿no? Un proyecto de gran magnitud, porque claro, hemos visto no solo acercar puerto, la ciudad al puerto, sino encima que el puerto también tenga ese museo de referencia, que en otras ocasiones, si no me equivoco, ha sido el Museo Elder quien se ha encargado de exposiciones temporales. Exacto. Para hablar del puerto. Pero claro, llega un crucero, 5.000 personas que pueden visitar un museo como el del puerto, que conozcan la historia, y encima pues encontrarse con una ciudad completamente cambiada, ¿no? Entiendo que un proyecto, digamos, a largo plazo, pero quizá no tan largo. Efectivamente, hay cosas que se tardarán más y otras que se tardarán menos, pero como digo, hay que empezar a poner y a mover las fichas, y hay que empezar a hacer las cosas y a planificarlas para que puedan ser una realidad. No podemos esperar a, bueno, ahora es el momento y pretender en 2 años tener todo esto hecho. No, son proyectos que yo me quedaría contenta con empezarlos. Que los termine otros si lleva más tiempo, pero que empiecen ya, y hay que empezar a... La toma de decisiones tiene que ir encaminada a esto. Lo que no podemos es parchear, decir, bueno, pues ahora tengo este problema, lo arreglo con esto, y que eso a la larga se convierta en un obstáculo para realmente poder materializar ese otro proyecto.
Claro, viendo esta idea, quizá ya sé la respuesta a la siguiente pregunta. Si tuviera que poner en una escala lo importante que es el puerto de Las Palmas para la economía, el turismo o en general, ¿qué puntuación le daría del 1 al 10? La máxima. El 10 se me queda corto. Claro. La máxima. Aquí hay que recordar que cuando la pandemia, que tuvimos ese cero turístico que fue devastador, yo creo que lo que se mantuvo gracias al puerto. Gracias a que el puerto no cerró, y ahí yo creo que nunca se le ha reconocido suficientemente a los y las trabajadoras del puerto, y aquí englobo tanto al personal de la autoridad portuaria, pero también a las empresas que estuvieron ahí y que fueron los que hicieron posible que el puerto no cerrase y que por lo tanto las cosas siguiesen llegando aquí. Si nosotros nos imaginamos un cierre del puerto, apaga y vámonos. Es así. Entonces, puntuación del 1 al 10, el 10 porque no me das el 100, claro. Porque realmente me iría a mucho más. El puerto es todo. Yo siempre digo, el puerto es por donde entra y sale la vida de Canarias, porque vía aérea entra algo, pero no es, es significativo, no lo voy a despreciar, pero todo entra por el mar, todo es vía marítima. El transporte de pasajeros cada vez va a más, incluso en ese tráfico de pasajeros, el tráfico marítimo cada vez va a más también, va creciendo, y evidentemente el tráfico de mercancías entra todo por el puerto. El puerto, el de La Luz en particular, ocupa siempre los primeros puestos respecto a movimiento en los distintos sectores en los que está, y eso nos da una muestra de la fortaleza que tienen los puertos. Bueno, para acabar, ¿cómo le gustaría que se recordara el paso de Beatriz Calzada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, teniendo en cuenta que está empezando? Pues a mí me gustaría ser capaz de dejar encaminada y bien adelantada el proceso de descarbonización de los puertos, que creo que es uno de los grandes retos que va a tener los puertos, en general la sociedad, pero los puertos en particular. Además pueden jugar un papel importantísimo, no solo en ese proceso de descarbonización del propio tráfico marítimo, sino de ser un sitio en el que se desarrolle tecnología y se innove en la descarbonización en general del mundo y de la parte del Atlántico que nosotros ocupamos. Creo que es uno de los grandes retos. Estamos con el tema de la electrificación, pero también todos los estudios y análisis de los combustibles alternativos, de todo el tema de energías. Es un reto importantísimo, y yo con dejar encaminado eso y que tenga un recorrido, y que dentro de 20 años miremos atrás y digamos, lo conseguimos, yo con eso me sentiría más que satisfecha, y seguir fortaleciendo el puerto. Obviamente que dentro de 20 años nos seguimos sintiendo orgullosos del puerto que tenemos. Pues muchísimas gracias a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por haber formado parte de estas conversaciones francas. Ha sido franca, entiendo, bastante. Y yo no sé si se le queda algo de todo lo que tiene en proyección, que se ve que es mucho, y sobre todo con muchas ganas e ilusión, que entiendo que siempre, si eso va aparejado, el proyecto sale mucho más fácilmente. Sí, no, proyectos seguro que si empiezo a hablar no terminamos. Lo dejamos para otra conversación, pero sí, ilusión mucha, ganas más todavía, y yo creo que tenemos muchas posibilidades. Este puerto, en general todos los puertos, pero el puerto de La Luz es una joya, y así tenemos que tratarla. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pues termina otro podcast, y como siempre digo al acabar el mismo, espero que te haya gustado y te hayas entretenido un ratito. Porque ese es uno de los objetivos de World Media Podcast, ya sabes, siempre llevarte el mejor entretenimiento a tus auriculares, al lugar donde te encuentres escuchando este podcast, en la plataforma que sea, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas ellas. Y ya sabes que, bueno, tienes mucho más contenido también de aquí para atrás, pues más de 200 capítulos donde vas a encontrar diferentes historias de todo tipo, y también relacionadas con el mundo del cine y el mundo de la música. Lo dicho, ha sido un placer acompañarte este ratito en este podcast de World Media, y te espero dentro de poco con un capítulo más. Y como siempre digo para acabar, espero que estés bien y que tu podcast te acompañe.